Esto es Pensemos en México. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues aquí en los temas de interés nacional. Hay algo que está empezando, esto de la Navidad, esto de que usted y yo estamos preparando probablemente familiares que van a llegar de otros lugares, probablemente usted está preparando para algunas vacaciones. Y fíjese, para los que, inclusive los que nos quedamos con la información, está la chacoteando y comentando, es algo muy interesante que cómo se está viendo la transformación de este país. Y le voy a decir por qué. Hace algunos días se explicaba algo que yo le voy a decir algo a mí como que me espanta. Desde la mañanera se habló concerniente al regreso, no de Carlos Salinas de Gortari, ni siquiera de Ernesto Cedillo, no, algo peor, no, tampoco Felipe Calderón, no, la clase media, ¿verdad? La clase media, ¿quién era la clase media? La clase media, recordemos que por lo menos en los años 40 o 50, era que, que no era la gente que vivía en las esferas muy altas, quienes vivían en Polanco, en Lomas de Chapultepec, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? En zonas residenciales, no. Pero tampoco los que vivían en los barrios, en las vecindades, no. La clase media es la clase que ni es rica ni es pobre, sino que es una clase que vive o que vivió en departamentos que eran aparentemente lujosos, pero que ahí podían vivir 4, 5, 6 personas y que eso hacía que pues mucha gente tuviera un modo de vida un poco más sustentable. Bueno, en la mañanera de la doctora Claudia Sheinbaum se habló de la clase media. Fíjese nada más, Jesús Ramírez Cuevas, que es asesor de la presidencia, dio como resultado de la política social de la 4T. México es el país donde más creció, fíjese, la clase media. Bajo la pobreza, ¿se acuerda de lo que habíamos platicado del 13.6%? Y aumentó la clase media 12.4%. La clase media creció 27.2%, que estaba al 39.6%. Oiga, esto es algo bueno. Buenas noticias para el pueblo de México y para el bienestar de todas y todos. Ojo, hay que recordar que la clase media está creciendo, porque obviamente al haber 13.4 millones de mexicanos que salieron de la pobreza, esta clase media es la que ahora se va a anexar, ¿verdad? Anexar al pueblo de México y que en este sentido la pobreza pasó de 41.9 a 29.6. Los no pobres ni vulnerables, ¿verdad? Aumentaron de 29 al 42.6.
42.3. Ahí están las cifras. Clase media y los más ricos. Fíjese nada más cómo está la situación. Conforme al Banco Mundial de Población de Clase Media, en el INEGI, el no pobre ni vulnerable, es decir, el que no es pobre, pero tampoco es rico, está en el INEGI con el 42.3. ¿Qué quiere decir esto? Que vuelve a regresar la clase media en México. Y ojo, es una clase media un tanto diferente porque la clase media, ya inclusive en la clase media, nosotros ya le estamos superando tan solo por los salarios de México, estamos superando a Brasil, que tenía el récord de clase media. Bueno, México, o sea, los que vivimos en México, vamos a empezar a ver otra vez a la clase media. Ojo, no malinterpretemos en el sentido de los ideales, porque la clase media de los años 40 y 50 fue la gente hipócrita, fue la gente que supuestamente le habían robado caballos, tierras en la Revolución Mexicana y se hacía pasar como ricos, pero no eran ricos en realidad. Es decir, de según herencias, ¿verdad? Y no, estamos viendo hoy una clase media un poco más razonable y un poco más inteligente, es decir, ya va al entendimiento del despertar de las conciencias de lo que tiene que hacer con su dinero, que lo que tiene que hacer con lo que está ganando. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la va a pensar en comprar una coca o ahorrar u otra cosa. La doctora Claudia Sheinbaum lo explicó. En 2022, de acuerdo con el Banco Mundial, es la primera vez porque desde aquí se mide, no se tiene atrás. Es la primera vez que en México hay más personas que están reconocidas como en clase media y menos personas en pobreza. Y luego viene el brinco del 2024. Fíjense, comparen esto con esto. Esta es la brecha. Y ahora no. Claro que queremos que haya todavía menos personas en pobreza. Pero miren cómo cambió. Hay más gente que tiene pues, las principales necesidades resueltas, ya no hay vulnerabilidad, le llama el INEGI, frente al 21.7%, de acuerdo al Banco Mundial. ¿Qué fue lo que ocurrió en México? Se llama Cuarta Transformación, se llama gobierno humanista, se llama economía moral, programas de bienestar, derechos, no programas asistencialistas, sino derechos. Es decir, en 2022. Es decir, lo que la doctora Claudia Sheinbaum está explicando es que se terminó, empieza a terminarse más bien lo que es la pobreza. ¿En qué sentido la pobreza? Bueno, en el sentido de que empieza a bajar los niveles
de que había gente que pedía prestado, que pedía a crédito, ¿sí? Es decir, gente que no tenía, que compraba la leche, que compraba el mandado con la tarjeta de crédito. O, es decir, la gente que se endeudaba demasiado, que era la clase trabajadora, o la gente más vulnerable, la que andaba pidiendo dinero en mayoría, porque sigue habiendo gente que sigue pidiendo dinero. Sí, sí, todavía lo hay. A nivel nacional, eso no ha acabado. ¿Qué quiere decir? Que empieza a terminar esto. Entonces, pero, ojo, la clase media, sobre todo la intensificó Felipe Calderón hace muchos años. ¿Cuándo? Cuando, ¿se acuerda? Vino esta devaluación con Carlos Salinas de Gortari, con Fox, todavía mucha gente que era rica tenía que vender bienes, tenía que vender ropa, tenía que vender comida, tenía que sustentar de algo. ¿Para qué? Para que siguiera en el nivel de clase media. Es decir, de chavos que fueran a escuelas privadas, sin beca, que tuvieran para los libros, que tuvieran para la colegiatura, que tuvieran inclusive para ir al antro. Le estoy hablando de los tiempos de Fox, de Felipe Calderón, la clase media. Cuando viene el narcotráfico, la clase media se empieza a terminar. ¿Por qué? Pues porque hubo lugares que fueron por el narcotráfico abatidos, por el narcotráfico, por las drogas, por la elevación de los precios de la gasolina, en donde la clase media empezó a menguar, a vender el carro, a vender las tierras, a irse a Estados Unidos, a terminar con una economía que si empezaba a ser sustentable, solamente quedaron ricos y pobres. La clase media se acabó, ¿no? Y en ese sentido, pues ahora con, con, con los nuevos programas del bienestar, con los nuevos programas de proyectos sociales que se está aplicando en la cuarta transformación, regresa ahora esta clase media. Pero no es la clase media de los años 40, no es la clase media de Felipe Calderón, no es la clase media ¿cómo se llama? Pues sí, mire, hay muchas películas del cine de oro. ¿Se acuerda? Todas las películas de Joaquín Pardavé. ¿Se acuerda quién era Joaquín Pardavé? Todas estas películas de Joaquín Pardavé y de la familia Soler, ahí nos habla lo que es la clase media, ¿no? Y en el nuevo cine mexicano, las primeras películas del cine mexicano nos hablan de la clase media en la época de Calderón. Sexo, pudor y lágrimas, ¿verdad? Y tu mamá también. No, no es, no es contra, no es contragolpe, así se llama la película. No lo tome a mal. Es decir, la clase media es la que usted puede ver en esas películas y los comportamientos. Ahora que regresa una nueva clase media, es una nueva clase media con el despertar de las conciencias. Y es decir, razonar de lo que estamos recibiendo y aplicarlo a un beneficio común. Estudiar bien, trabajar bien, alimentarme bien, tener una salud bien, cotizar bien para que pueda tener una buena pensión. Es eso, ¿sí? Es eso. Entonces, regresa la clase media
una nueva clase media. Probablemente vamos a ver ricos millonarios nuevos, probablemente, pero con un razonamiento y con un pensar totalmente diferente. Dicen, un millonario, pues sí, ya el que tiene 1 millón, pues ya es millonario, ¿no? Pues sí, el que ya tiene 1 millón, pues ya considera ese millonario, ¿no? Y fíjese que hay algo que en este espacio, fíjese que siempre empezamos con una nota así y luego vamos terminando con otra. Bueno, ¿se acuerda que se hablaba hace días de que no hay abasto de medicinas y que ¿cómo se llama? Que no encuentro los mejoralitos y que el desenfriol ya no lo hay, que las aspirinas no está el lote y Mire, le voy a comentar algo. Hubo un tiempo, ¿se acuerda que aquí hablamos en este espacio que había gente de escuelas? ¿Se acuerda que trajimos aquí un caso de una persona que renunció a ser contralor del Instituto Politécnico Nacional porque se llevaban instrumentos del hospital del ISSSTE al Instituto Politécnico Nacional y después se los llevaban a hospitales privados? Bueno, en el abastecimiento de las medicinas, pues, ¿qué cree? Que ya supimos por qué no hay medicinas. Sí, sí. No, 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 no. O sea, no es porque en la mañana las abastecen y se las llevan. No, porque al otro día tiene que haber más. Pero ¿qué cree? Ya supimos por qué no hay medicinas. Sí, porque sencillamente se ha visto que hay mucho conejo ponedor. Hay mucho conejo ponedor en hospitales y en clínicas del bienestar y del IMSS. Ah, ¿no me cree? Mire, ¿qué cree? Pues que se encuentran a 2 bellos conejos ponedores. ¿No? Se encontraron a estos 2 bellos conejos ponedores, arrestan a enfermera ratera porque precisamente había falta de medicamentos porque, ¿qué cree? Pues pues se lo robaban. Sí, se los robaban, oiga. Es decir, mismos empleados del IMSS se roban medicinas. Detienen a enfermeras por pasarse de listas. Hace poco se conoció el caso de un par de enfermeras quienes llevaban semanas sacando medicamentos a escondidas de un hospital público para finalmente revenderlos. Lo que jamás pensaron es que gracias a su actitud sospechosa serían detenidas. Usted está siendo detenido por el siguiente motivo: posible sustracción de medicamento y material. Por favor, colóquese de espaldas. Lo peor del asunto es que en dicho hospital se había reportado una importante falta de medicamentos, pues como no, si estos angelitos llevaban semanas haciendo negocios con ellos. Pero gracias a que los guardias de seguridad del lugar notaron una actitud sospechosa, la revisaron y se llevaban decenas de medicamentos. Afortunadamente ahora esperemos que pasen un buen tiempo tras las rejas, pues a pesar que ya tenían varias denuncias, jamás se les había podido comprobar nada y los pacientes tenían que pagar las consecuencias, pero esta vez se toparon con pared. Y cuéntame... Fíjese nada más. Fíjese nada más. ¿Cuál te falta, manito? No, pues me falta Tamofil. Ah, no te preocupes, mañana te la tengo. Oye, ¿y tengo que traer mi receta? No, no, no te preocupes. Sí, nada más que ya sabes, ¿no? ¿Cuál te falta? Pues me falta fentanilo. Sí, hijo, man. Es que me lo tomo con café. No, no, no. Mire, qué bueno que hay denuncias. O sea, imagínese un paciente ahí esperando su medicamento y que, ¿qué crees? Que pues no hay. Híjole, le da el patatús ahí. Híjole, imagínese que usted llegaba con su receta. ¿Qué cree, joven? No hay. Oiga, ¿no sabe cuándo hay? No, no. Véngase mañana.
Oiga, pero yo vivo aquí como 1 hora. Ese no es mi problema, ¿no? Sí, oiga. Así pasa, o así pasaba, o así va a seguir pasando, pero ¿sabe qué? ¿Cómo se mata esto? Con la denuncia. Y como ya los denunciaron, pues yo digo que qué padre, ¿no? Sí, que estas personas, fíjese que lo más triste de todo esto es que es gente de pueblo, del pueblo. O sea, es gente que le sirve al pueblo. Y que se estén robando los medicamentos es algo que no puede ser. Esto es parte de la traición a la patria. ¿Por qué? Porque imagínense cuánta gente se quedaba sin medicamentos. Por eso cuando usted ve algo irregular, denuncie, ¿sí? Denuncie. Los mismos guardias de esta clínica, ¿sí? O sea, denunciaron, más aparte lo que la gente estuvo denunciando. Qué terrible. A lo mejor para muchos de nosotros no nos podemos llegar a reír de esto como algo, pero también es a la vez una impotencia que si nada más les van a decir tu renuncia, pero van a seguir siendo ratas de 2 patas, ¿no? ¿No? Ojalá no, ¿verdad? Dice que las arrestaron. Pues ojalá y allá en la cárcel, no, allá en la cárcel no creo que, no creo que vayan a seguir traficando. ¿Cuál necesitas? No, pues necesito cigarros. Híjole. Qué lástima, ¿no? Qué lástima y ojalá y haya denuncia. Si le gustó de este espacio, suscríbase, suscríbase. Le voy a decir algo, muchas gracias a toda la gente que se suscribe, de veras. Nos esforzamos por hacer lo mejor para usted y que estemos muy bien informados porque no se vale y debemos de estar muy bien informados por nuestro México. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Suscríbase para que le lleguen las alertas y pueda ver usted de estos y más informaciones y pensemos en nuestro México. Hasta la próxima.